Buenas noches, hermanos. Pues aquí estoy una vez más, ahora de una manera un poco distinta. Eh, Ahora no van a ver mi rostro, espero que no estén tristes por eso. Quiero compartir el día de hoy lo que hago en mi escritorio. Sé que para ustedes a lo mejor va a ser un poco distinto ver esto, pero quiero que ustedes vean lo que yo normalmente hago, o qué es lo que yo normalmente hago antes de dar un estudio, cómo me preparo y los rayones que hago en mi, en mi escritorio sobre la hoja de papel. Eh, por ejemplo, por ejemplo esto es algo parecido a lo que hago antes de cada estudio que les comparto. Hago más o menos este tipo de rayones y para hacer esos rayones también yo me apoyo en literatura confiable. Por ejemplo, estoy utilizando a Douglas Moo, quien es un erudito muy confiable para como ayuda para interpretar el texto bíblico. También utilizo el diccionario exegético del Nuevo Testamento de Horsey Bals, Gerard Snyder, porque para interpretar Biblia, hermanos, no es como agarrar el diccionario de la Real Academia Española y ver el significado de las palabras de la Biblia. No, no es así porque, como ustedes saben, la Biblia fue escrita en un idioma, el Nuevo Testamento en griego. La mayoría del Nuevo Testamento fue escrito en griego, así que no es cualquier diccionario que podemos llegar a utilizar. Entonces, para este caso, yo estoy utilizando este diccionario exegético del Nuevo Testamento de Horsey Bals. Así que si alguien quisiera más adelante conseguir el libro, pues ahí está. También utilizo primera y segunda de Pedro, Judas, bueno, principalmente la carta de Judas, de Simón J. Kistemaker. Él también es un buen comentarista bíblico, así que lo recomiendo. Y también los estudios del hermano Abner Bartolo, que lo he compartido alguna vez en el estudio. A él lo pueden encontrar en YouTube. Los estudios que él hace de Judas, yo también me auxilio de él. Así que sin más preámbulo, me gustaría compartirles lo que hago detrás de mi escritorio. Y para esto, hermanos, vamos a comenzar diciendo que el pasaje que tengo aquí es de la Reina Valera 60. Ahorita me estoy auxiliando porque es la versión más conocida, ¿no? A la cual nosotros los latinos es más común. Y también es un texto que podría decir que es una buena traducción, aunque aquí pueden muchos objetar, ¿no? Pero bueno, también me voy a auxiliar de la NBI para hacer este estudio. No, no quiero decir muchas cosas acerca de las traducciones, que ya en otro momento posiblemente hablaríamos de esto, pero quiero comenzar con el estudio para no tardarme demasiado. Y vamos a comenzar diciendo que vamos a analizar el versículo 14, 15, 16 que están aquí, no lo voy a leer. Y vamos a comenzar diciendo que Judas empieza en el versículo 14 diciendo esto: de estos también profetizó Enoch. Esto es interesante y me gustaría comenzar con esto, que Judas está citando a Enoch y la pregunta que viene es: ¿en serio Noé profetizó? ¿De dónde, por qué Judas está diciendo que profetizó? Y bueno, para decirles lo que está citando aquí Judas, que aparentemente dice que es una profecía, aunque ahorita lo voy a explicar a qué se refiere eso, pero profetizó Enoch. Judas está diciendo que Enoch profetizó de estos. Aquí la pregunta que podríamos decir es: ¿quién
¿quiénes son? ¿Quiénes son? Ahí la primera pregunta que sale. Y Enoc, al parecer, el pasaje al cual está haciendo referencia se refiere al libro de Primera de Enoc. El libro de Primera de Enoc, y al parecer es el 1.9. Enoc 1.9, lo que Judas está citando. Enoc fue un libro escrito en el periodo intertestamentario. Fue escrito en el periodo intertestamentario, o sea, hubieron 400 años en que no hubo profecía, y en esos 400 años antes de Cristo fue que se escribió el libro de Primera de Enoc. Y Enoc, lo que se sabe es que no escribió nada, sino que en el primer siglo, personas que no sabemos quiénes fueron los que escribieron Enoc, quién fue, la persona que haya sido le puso Enoc, y a esos libros que no se conoce quién fue su escritor, pero le asignan un nombre de una persona conocida de los personajes bíblicos, se le llama un libro pseudoepigráfico. Entonces Enoc es un libro pseudoepigráfico que no sabemos el autor, quién fue el autor. Sin embargo, se le pone un nombre de un personaje bíblico conocido, como es en este caso Enoc. Entonces, Judas está citando de esta literatura del libro de Primera de Enoc. Ahora, ¿quiénes son estos de los cuales está profetizando Enoc? Bueno, aquí hay una variante textual que la verdad no quiero entrar con mucha profundidad, sino que voy a dar por sentada una posición. Pero al parecer las personas de las cuales está hablando aquí son las personas podríamos abarcarlo, o podríamos decir que de los que está hablando Enoc se refiere a las personas de aquel tiempo, del tiempo de muy posiblemente de Enoc, porque hay un paralelo en Pedro donde cita a Noé. Entonces podríamos decir que está hablando de las personas impías que vivieron en el tiempo de Enoc. Pero también Judas lo que está haciendo es aplicar esta tradición, entiéndase por tradición el libro de Primera de Enoc, este pasaje. Judas está aplicando esta tradición a los falsos maestros que están introduciéndose en la iglesia de Judas. Entonces, aquí le voy a hacer una flechita que la puse muy abajo, debí de ponerlo arriba, pero bueno, falsos maestros, Judas está haciendo la aplicación ya aquí. De estos profetizó Enoc, lo está aplicando a los falsos maestros del tiempo de Judas. Falsos maestros del tiempo de Judas, que es la aplicación que está haciendo aquí Judas. Hay una palabra interesante, profetizó. Y bueno, para esto yo chequé y vi el libro de Simón Kistemaker. Y Simón Kistemaker cita a otro erudito bíblico llamado Donald Guthrie. Donald Guthrie es un comentarista bíblico, también erudito. Y él dice que el sentido del cual se dice profecía no es en el sentido a los cuales se pudiera hacer la referencia a los profetas del Antiguo Testamento, sino que profetizó podía referirse no en el sentido técnico como los profetas, sino que posiblemente está haciendo una
una referencia a las palabras que aquella persona que haya escrito Enoch pudo haber mencionado o dicho en el momento. Posiblemente sí fue una profecía, pero no en el sentido de los profetas del Antiguo Testamento, que ya fue palabra inspirada de Dios. En este sentido, entonces Donald Guthrie dice que él no vería el profetizar aquí como una palabra inspirada, aunque eso se ha debatido muy fuertemente. Entonces no es en el sentido de inspirado. Aquí le voy a poner no inspirado, pero no es en el sentido de inspirado. Normalmente los escritores del Nuevo Testamento para hablar de un pasaje como inspirado, normalmente los escritores del Nuevo Testamento utilizaban la palabra grafé. Por ejemplo, como está escrito, algunos escritores del Nuevo Testamento dicen como está escrito y después hacen alusión a la escritura que ellos quieren elevarla al nivel del canon bíblico. Pero esto, la profecía que vemos aquí no tiene un estatus canónico, o sea, no se considera como parte de los 66 libros que tenemos los cristianos. No tenemos considerado el libro de Enoch o el pseudoepígrafo de Enoch como parte del canon. Pero hubieron algunas personas que sí consideraron estos pasajes como canónico. Ahora hay mucho debate porque algunos creen, por ejemplo, en el caso de Clemente de Alejandría, él decía que el libro de Enoch sí se debiera de añadir al canon, también como lo fue el caso de Tertuliano. Ellos creían que el libro de Enoch sí debería de añadirse al canon, pero hubieron otros como Agustín en la Ciudad de Dios. Él decía que solamente esta parte se consideraba inspirado. Los escritores del Nuevo Testamento hacen alusión a veces a ciertos dichos, como por ejemplo Pablo utiliza algunos escritores paganos y los cita. En algunas ocasiones Pablo llega a hacer eso, y no por eso podemos decir que los escritores paganos estaban siendo inspirados por Dios, sino que simplemente a veces los escritores del Nuevo Testamento citan a escritores paganos para clarificar un punto que ellos quieren hacer. Y en este caso, al parecer, Judas está citando del libro pseudoepigráfico, no tanto porque sea inspirado, sino porque el libro de Enoch, otra de las cosas es que el libro de Enoch es muy probable que para los judíos del primer siglo, el libro de Enoch, para los judíos del primer siglo, el libro de Enoch era un libro con autoridad. Era un libro con mucha autoridad. Posiblemente las personas a las que Judas les está escribiendo tenían un conocimiento amplio del libro de Judas, del libro de Enoch, y entonces por eso lo cita y después lo aplica, como vamos a ver ahorita cuál es la aplicación que hace. Entonces, ¿cuál es el propósito de citar, de que Judas esté citando a Enoch? El propósito lo vemos en el versículo 15, en el para. Aquí vemos que hay una declaración del propósito. Los paras son muy importantes en la Biblia porque muchas veces nos van a ayudar a encontrar cuál es el propósito, ya sea de un libro entero, de una carta entera en el Nuevo Testamento. Entonces es muy importante poner atención. A veces son declaraciones de propósitos en cuanto a un versículo o una porción de la escritura, pero eso es muy importante
tomarlo en cuenta. Entonces el propósito de citar Judas a Enoc, el propósito aquí del cual dice Enoc de que vino el Señor es para hacer juicio contra todos. Aquí vemos que al parecer está hablando de la parusia. Y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y bueno, cuando Enoc escribió o pudiéramos decir que el que escribió el libro de Enoc, que no fue Enoc, el que lo escribió, el que escribió esta parte, posiblemente estaba considerando la parusia pasada, porque había una creencia en los judíos del primer siglo que Dios había venido en el monte Sinaí. Entonces es muy posible, no hago la aseveración de que así sea, pero es muy posible que este versículo, que esta parte se esté refiriendo en la mente del escritor a que esto se refería a lo que sucedió en el monte Sinaí, aunque no lo podría saber con exactitud. Ahora, también es importante decir eso, que algunos eruditos creen que posiblemente este pasaje verdaderamente lo dijo Enoc. Es posible que el que escribió el libro de Enoc estuviera haciendo referencia a que esto lo dijo el verdadero Enoc. Es posible, aunque no lo sabemos, no podemos llegar a determinarlo con certeza. Ahora, otra de las cosas que me gustaría notar es que viene para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Aquí quiero notar que hay 4 usos de la palabra impío, impíamente o impíos, y es la palabrita que se utiliza ahí es acebes, aunque hay un poquito de diferencia. Por ejemplo, aquí es acebeo, aquí es acebéis, aquí es acebes. Hay un poquito de diferencia, pero se podría decir que la palabra es la misma. Ahora, esas personas, cuando el Señor vino y se podría decir que cuando Judas cita eso, es muy posible que Judas tenga en mente, aunque Enoc posiblemente tenía aquí en mente a Yahvé, al Yahvé del Antiguo Testamento. Perdón, escribí mal Yahvé, pero bueno, lo voy a dejar así. Es muy posible que Judas tenía en mente a Jesús, porque vemos que los escritores del Nuevo Testamento veían el cumplimiento de las profecías en Jesús. Así que es muy posible que en la mente de Judas, el Señor que está siendo mencionado aquí, sea el cumplimiento, o se va a ver el cumplimiento en la segunda venida, la parusia. Es un pasaje complicado que no quiero entrar a profundidad en el tema escatológico, o sea, en los últimos tiempos. Pero entonces, ya sea que se refería a Yahvé o viendo el cumplimiento para este tiempo Jesús, dice que es para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos. Recordemos ya que en el versículo 4 de Judas dice que los que se están infiltrando en la iglesia para hacerle daño, para torcer la doctrina, y de la cual los cristianos tienen que hacer frente a ello, como dice en el versículo 4, se los voy a leer. Versículo 4 de Judas dice esto: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice el versículo 4. Entonces ya vemos una relación de la palabra impío en el versículo 4, el cual es muy importante, y se repiten 4 veces. Cuando algo se repite, cuando una palabra se repite, debemos de ponerle mucha atención, porque es muy posible que para el autor sea una palabra importante y quiere que quede en las mentes. Así que impío es la palabra sebes, que implica una persona que no agrada a Dios con las cosas que hace.
y aquí podemos notar que son obras impías, las hacen impíamente. Esto es lo que quise resaltar del versículo 15. Hay otras cosas que me gustaría entrar más a detalle, aunque no lo voy a hacer ahorita para no tardar, pero algo que sí quiero hacer es esto. La palabra que se utiliza aquí es amartolos. No voy a escribir del griego ahorita. Amartolos acebes. Esto en la literatura griega es un pleonasmo, o sea, es una repetición de dos palabras similares que se podría decir que conforman un pleonasmo. Lo siento, hizo una pequeña pausa, pero entonces esta palabra podría asociarse cuando hay una repetición de ideas. Por ejemplo, cuando alguien dice vamos a subir arriba, vamos a bajar abajo, más o menos esa es la idea. Y si hay alguien por ahí que quiera corregirme, igual, según yo, eso es el pleonasmo. Así que entonces estos pecadores del tiempo o de los cuales está citando Enoc o Enoc profetizó, dice que han hablado contra él. Han hablado contra él, o sea, aquí al parecer podemos notar que el sujeto de la oración es Señor, o sea, cuando están hablando contra él se refiere al Señor. Se refiere al Señor contra él. Ahora, Judas lo que va a hacer es aplicar la tradición. El pasaje lo va a aplicar a lo que a los que él considera aplicárselos. Y al parecer estos son los falsos maestros que ya les había comentado, los falsos maestros del versículo 4 que se están introduciendo en la iglesia. Ellos son murmuradores y querellosos. Murmuradores es una palabra del Antiguo Testamento que se utiliza muy a menudo, por ejemplo, cuando Moisés guió al pueblo de Israel en el Éxodo, en la salida de Egipto. Ellos hablaban en contra, que murmurar significa hablar en contra de alguien. Entonces ellos estaban hablando en contra de alguien. Murmuradores significa hablar en contra de alguien. La palabra querellosos, y aquí la NBI lo traduce como criticones. Entonces estas personas son murmuradores, hablan en contra de alguien y son criticones. ¿En contra de quién podríamos decir que están hablando aquí? Bueno, ya aplicado a la aplicación al parecer que está haciendo Judas, se refiere a Dios. Podría referirse a Dios o a Jesús. En este caso, si tomamos en cuenta muy posiblemente el versículo 14, pudiéramos hacer notar que se está refiriendo a Jesús. Aunque no quiero entrar más a detalle en esto, pero podría hacer notar que se está refiriendo a Jesús. Ahora, dice que estas personas a las cuales ya está aplicando, y vemos la transición a aplicación, aquí se hace una transición y una transición a aplicación con la palabra estos para ya Judas está tratando de hacer notar sobre quién está hablando. Estos entonces son los falsos maestros. Esos andan según sus propios deseos. Eso de andar según sus propios deseos es muy posible que eso lo esté comparando con la cita de Enoc, con
sus obras impías que han hecho impíamente. Obras impías que han hecho impíamente. Es muy posible que esté refiriendo eso. Cuya boca habla cosas infladas. Y aquí vemos que posiblemente también esto, cuya boca habla cosas infladas, tiene su fundamento en que han hablado, ustedes pueden notar aquí que esos pecadores han hablado contra él, cuya boca habla cosas infladas. Es muy posible que este habla cosas infladas sea hablar de una manera altiva en contra de Dios. La palabra inflada se podría también traducir como altiva. Hablan cosas altivas, que es lo que también está citando Enoch aquí, que está hablando en contra de él, o sea, el Señor. Y también lo que hacen estas personas es adular a personas para sacar provecho. Este es un modismo hebreo que en el español no se nota, aunque esto es originalmente fue escrito en griego, pero es un modismo hebreo que muy a menudo se utilizaba en la literatura del Antiguo Testamento, como es el caso de Génesis 19:21, Levítico 19:15, Deuteronomio 10:17, etcétera, etcétera. Hay unos otros pasajes, pero solamente citaré esos. Y este modismo hebreo literalmente se podría decir, o se podría traducir más bien como maravillarse, perdón, me confundí, maravillarse el rostro o ante el rostro. ¿Qué implicaría ese maravillarse ante el rostro? Lo que implicaría es que esas personas están como cuando una persona entra, ¿no?, a su baño y se ve al espejo y trata de arreglarse, trata de quedar bien con alguien. Esto llevaría la idea de ser parcial. O sea, que muy probablemente los falsos maestros estaban adulando a las personas para sacar provechos. Podría significar que esos falsos maestros enseñaban, esto lo encontré en el comentario de Douglas Moo, enseñaban muy posiblemente solamente a las personas que les podrían remunerar. O sea, enseñaban de manera parcial solamente a los ricos, porque podían sacar provecho de ellos económicamente hablando, porque en el tiempo del primer siglo muchas personas cobraban por predicar, por compartir. Entonces, en ese sentido, los falsos maestros quieren sacar un provecho económico, como también vimos la comparación que Judas anteriormente hizo, la comparación con Balaam. Así que aquí hay una idea importante que podríamos relacionarla muy probablemente con Balaam. Bueno, esto podría quedarme hasta ahí, y creo que ahí nos vamos a quedar con la exégesis, que no es una exégesis con demasiada profundidad, pero he tratado de que sea no tan difícil, pero a la misma vez que ustedes vean el trabajo que hago antes de cada estudio. Ahora, para darle aplicación, hermanos, en estos tiempos, el día de hoy, lo que estamos pasando a nivel mundial es que en las redes sociales estamos viendo que muchas personas están subiendo predicaciones, contenido bíblico. Y creo que es algo bueno, pero a su vez creo que también hace mucho daño cuando personas que no tienen buenas intenciones, o posiblemente personas que tienen buenas intenciones de predicar en las redes sociales, pero que al mismo tiempo no hacen una buena interpretación del texto. Esas personas son peligrosas para las personas incautas, para las personas que
inclusive personas que no conocen de Dios, que se les dé un mensaje errado es peligroso. Y yo podría decir que hay muchos en las redes sociales ahorita que entran en estas características, que son murmuradores, que son querellosos, que andan según sus propios deseos, que hablan cosas altivas, que adulan a las personas para sacar provecho. O sea, muy posiblemente ahorita, aplicándolo ya a nuestro tiempo, hay personas que son falsos maestros, que hablan en contra de Dios, que no se quieren someter a lo que la iglesia, o no digamos la iglesia, más bien la aplicación de una manera más estricta, no se quieren someter a los preceptos de Dios. Por ejemplo, hay pastores, hay caso de una iglesia en México donde dos pastores se casaron, o sea, una iglesia LGTB, donde vemos que ellos entran en la descripción que Judas está haciendo aquí, que quieren andar según sus propios deseos, quieren andar no según lo que dicta Dios, no según lo que dice la Escritura, sino quieren andar según ellos en sus propios corazones sienten que están bien. Quieren hacer lo que ellos quieren. Así que vemos el día de hoy pastores que quieren ser homosexuales y quieren llevar una vida de pecado de esa manera y piensan que de esa manera agradan a Dios. Pero qué equivocados están, ¿no? Entonces hay muchas personas en las redes sociales que también hablan cosas altivas en contra de Dios. He conocido personas, ¿no?, que en las redes sociales principalmente que hablan de esa manera, que están hablando cosas, según ellos enseñando, cosas en contra de la Biblia. Yo no sé si ellos se den cuenta de que a veces están diciendo falsas cosas, pero entran en esas características. Y muchas personas que adulan a personas para sacar provecho. Muchas personas ahorita es muy posible que estén subiendo videos solamente para darse a conocer al público, a los espectadores que están detrás de Facebook y ser famosos. Es muy posible que simplemente haya personas ahorita queriendo sacar provecho de lo que está pasando ahora. Yo no sé, no sé, pero me viene a la mente que es muy probable que esté sucediendo eso, que por quedar bien con alguien voy a subir un video enseñando y así de esa manera voy a obtener un beneficio. Así que hermanos, esto es para reflexionar porque como vemos, Judas nos está animando a defender la fe, a poder luchar por la fe que ha sido encomendada una vez a los santos. Así que para lograr eso debemos de conocer nuestra Biblia, saber estudiar nuestra Biblia, y por eso fue mi propósito el día de hoy hacerlo de esta manera. Así que hermanos, espero haya sido de bendición y no se olviden de estar orando los unos por los otros. Y si alguien tiene alguna petición puede escribirla en el grupo y nosotros oramos. Puedo orar por ellas cuando alguien escriba, puedo orar por las peticiones. Pero así que me gustaría finalizar con una oración y de esta manera que el Señor haga su obra. Padre, en esta hora te doy las gracias por este tiempo que me has permitido compartir esto con mis hermanos. Te pido que les bendigas grandemente con el conocimiento de tu palabra y espero que esto haya sido de bendición y que esto puedan ellos asimilarlo y también puedan darse cuenta de que el estudio de la escritura es importante interpretarlo de la manera correcta y es importante que aprendamos a por sí solos saber qué nos quiere decir a través de tu palabra. Así que ayuda a mis hermanos y que ellos cada día puedan conocerte de mejor manera posible. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.